Bueno, ¿qué tal amigos, hermanos? ¿Cómo están? Empezamos hoy con un poquito de Chopin para endulzar el amargo trago que vamos a tener que ver en este vídeo, que es realmente un vídeo que no me gustaría hacer, pero que mi conciencia me impulsa a hacerlo. Primero quiero decir, antes que nada, que no soy anticatólico en absoluto, que no tengo ningún rencor ni ninguna animadversión contra la Iglesia Católica, ni me lleva a hacer este vídeo ningún mal sentimiento. Solamente que desde bien pequeñito, mucho antes de siquiera de ser miembro de la iglesia, he tenido un sentimiento siempre muy marcado de no soportar la injusticia, no soportar la mentira y no soportar todo lo que vaya en contra de la lógica, la razón y la justicia, ¿no? Entonces ese sentimiento pues a veces me ha causado problemas, ese sentimiento un poco quijotesco, ¿no? De intentar defender al débil o de combatir la mentira, la injusticia, me ha llevado a muchos problemas, pero bueno, no sé si es un defecto o una virtud, pero aquí estoy comentando hoy este vídeo que realmente me parece que lo que voy a hablar ahora es algo que creo en mi conciencia que debo hacer independientemente de cualquier religión o cualquier creencia o cualquier circunstancia. Vamos a analizar y vamos a refutar las mentiras completas y soeces que un tal Guido Lizzi realiza en su canal. Tiene todo el derecho a hacerlo, pero yo también tengo todo el derecho a desmentir sus barbaridades. En su canal Catolicismo sin filtro, pues hace una presentación que insulta a las personas directamente y también insulta a nuestra inteligencia, ¿no? Dándonos por ciertos unos hechos que son completamente falsos. Yo no juzgo a las personas, no me atrevería, pero si tuviera que calificar a esta persona, diría que es o es un mentiroso ilustrado o un ignorante fanático, no lo sé. Juzguen ustedes, les voy a dejar el vídeo para que puedan verlo completo, vamos a poner un trocito al final para que vean el tipo de argumentos, de palabras y de vocabulario que utiliza, la soberbia con la que habla y las mentiras que dice completas, ¿no? Algunas verdades, por supuesto, tiene razón, en el fondo de lo que él intenta explicar tiene razón, pero utiliza tantas mentiras y tantas barbaridades que resulta insultante. Él aquí en este vídeo intenta demostrar que lo que se habla de la Inquisición es una leyenda negra, una exageración que surgió de políticas en contra de la Iglesia y en contra del Imperio Español, y es verdad, existe una leyenda negra que es falsa, que es exagerada, pero no es tampoco una leyenda blanca todo lo que él intenta decir, que fue todo lo contrario de lo que pasó, sino que realmente pasaron cosas muy graves, que no son tan exageradas como lo cuenta la leyenda negra, pero que tampoco es la leyenda blanca que ellos intentan vendernos, ¿no? Toda historia siempre tiene sus claros, sus oscuros, sus blancos y sus negros. La historia suele ser gris, pero si es real, es real. Y lo que aquí vamos a ver es que la Inquisición fue una institución oficial de la Iglesia Católica, creada por un papa y mantenida durante siglos y siglos, como institución oficial de la Iglesia. Y eso es un hecho irrefutable. Que tuvieran más o menos víctimas, que lo hiciera mejor o peor, no quita que es una institución oficial y que juzgó, torturó y asesinó a miles de personas. No a cientos de miles o millones, como dice la leyenda negra, pero sí a miles de personas juzgó, encerró, torturó y asesinó. Por lo tanto, no podemos negar eso. Vamos a ver ahora lo que él nos dice y vamos a intentar comentar algunas cosas. Empieza diciendo que las cifras de ejecuciones no son ciertas, correctamente. Como he dicho antes, las cifras no son ciertas. Él dice que en 350 años solo fueron entre 2.000 y 7.000 víctimas. Y lo compara con las ejecuciones que realiza Estados Unidos en el último siglo. Pero bueno, primero, las cifras que él da son muy bajitas. No son cientos de miles, como la leyenda negra dice, pero tampoco es la leyenda blanca de 2 a 7.000 ejecuciones en ese tiempo. Eso es una barbaridad y eso no lo defiende nadie. De hecho, reconociendo que tiene esas víctimas, está reconociendo que han torturado y matado. No a lo mejor a 100.000, pero sí probablemente a 10.000 o 15.000 o 20.000 personas fueron asesinadas y muchas más torturadas durante ese tiempo. Por lo tanto, es un reconocimiento implícito de que eso existió, porque eso nadie lo puede negar. Compararlo con la justicia de un país que está juzgando asesinos, a lo mejor, porque a la cámara de gas o
o a la muerte o a la silla eléctrica solo condenaban a los asesinos, que yo sepa, no condenaban a ninguna otra persona. Y estos, la Inquisición condenaba por herejía, por pensar diferente, por creer otra cosa diferente al pensamiento oficial de la Iglesia Católica. Por lo tanto, me parece una comparación completamente fuera de lugar. Solamente en España hay documentados como mínimo entre 3.000 y 5.000 ejecuciones. La mitad de ellos en los 15 años que Torquemada presidió esta infame organización de la Inquisición española. En 15 años solamente, más de la mitad de esos de 3 a 5.000 ejecuciones se realizó en esos solo 15 años. Por lo tanto, vemos la magnitud de los números. Y solo contamos con los registros que nos ha facilitado la Iglesia Católica. O sea, tampoco tenemos una fuente fiable, porque son registros propios. No sabemos cuántos se eliminaron, cuántos se han conservado, cuántos son reales y cuántos no son reales, puesto que son registros de ellos. Por lo tanto, no hay cientos de miles de muertos, pero sí hay unos cuantos miles. Y como él dice, Guido dice, el dato mata relato. Y aquí el dato. Vamos a suponer que en vez de cientos de miles fueron 18.000. Es un número muy conservador, pero muy cercano a la verdad. Por lo menos, si hacemos una pequeña cuenta, 18.000 ejecutados en 350 años nos sale 52 por año, es decir, uno por semana. Ejecutarían como mínimo en Europa, la Inquisición en toda Europa ejecutó cada semana una persona. Teniendo en cuenta que antes había previa tortura y que de los ejecutados un promedio de 6 antes eran torturados, uno acababa en la hoguera, el resto acababa solo con torturas o con prisión o con confiscación de sus bienes, pues nos saldría a 6 torturados por semana. Es decir, que en Europa había un torturado diario por la Inquisición y el fin de semana ejecutaban a uno. Es decir, 6 torturados en una semana, un ejecutado condenado a la hoguera normalmente durante 350 años por una institución oficial católica. Esos son los datos, muy conservadores, pero son reales y contundentes. Luego, en su minuto 2,5 más o menos, dice: la Inquisición protegía de la brutalidad del brazo civil. Como diciendo que la Inquisición era lo único que salvaba a la gente, y que la gente quería que lo juzgara la Inquisición en vez de caer en las manos de la brutalidad del brazo civil. Bueno, tenemos que saber, y esta es la gran mentira, que la Iglesia y el Estado estaban unidos, que el Estado tenía como religión oficial la Iglesia Católica y que por lo tanto no había una separación de identidades. Lo que hacía el Estado era autorizado por la Iglesia y lo que hacía la Iglesia era autorizado por el Estado. Por lo tanto, había una connivencia y una unidad completa. Intentar separar la actuación de uno de otro es prácticamente imposible. Sobre todo teniendo en cuenta que el Estado lo que juzgaba era crímenes y delitos del Estado. Juzgaba robos, asesinatos, violaciones, engaños, todos los delitos civiles. Mientras que la Inquisición, ¿qué perseguía la Inquisición? ¿Qué juzgaba? Juzgaba los delitos de herejía, apostasía, brujería y falsas conversiones. Son delitos completamente diferentes y todo lo que perseguía la Inquisición eran delitos contra la libertad de pensamiento. Porque ¿por qué una persona no podía dejar de ser católico y ser de otra religión? ¿Por qué tenían que perseguir a judíos, a musulmanes, a protestantes y a cualquiera que disintiera de sus pensamientos? Esto es algo completamente inaudito, decir que la Inquisición era maravillosa porque libraba de la brutalidad del juicio civil cuando los delitos eran diferentes y los juicios eran diferentes. Eran distintos delitos, igual brutalidad. Sí, ahora vamos a ver que la Inquisición tenía ciertas garantías que los juzgados civiles quizás no tenían, pero al final es que eran distintos delitos, pero la brutalidad era similar, utilizada una por otro. De hecho, para que no quede ninguna duda, como muchas veces les he enseñado, aquí es una fotocopia del libro de la Universidad Española de Educación a Distancia de la Edad Media, que nos habla en la página 70, por si quieren tomar una captura, le voy a leer yo este puntito, aquí el punto 3 de la página 72, perdón. A ver, para recordar estas cosas. La Iglesia había alcanzado una posición de privilegio en el imperio desde los días de Constantino y sobre todo de Teodosio, hasta el punto que los mismos emperadores romanos se consideraban obispos entre los obispos. Fíjese la connivencia, la unidad.
los eclesiásticos gozaron de numerosos privilegios. Los eclesiásticos habían logrado que el delito de herejía se equiparara al crimen de Estado, por lo que los herejes eran perseguidos como enemigos públicos. ¿Se dan cuenta? La unidad, el delito, o sea, el pensar diferente, lo que se llama herejía, era un crimen de Estado. Por lo tanto, se perseguía por la Iglesia y por el gobierno. Habían logrado que el delito de herejía se equiparara al crimen de Estado, por lo que los herejes eran perseguidos como enemigos públicos. Los obispos adquirieron el poder arbitral en los litigios públicos. Y ahora hace la reflexión. Quedaban lejos, no en el tiempo, pero sí en el recuerdo, los tiempos en que la Iglesia, que era perseguida, pedía que se le tratase como cualquier otra religión. Ahora, ella, convertida en religión oficial, perseguía a los demás y no toleraba que nadie discutiera o compartiera sus privilegios. Pero la Iglesia pagará caro el disfrute de los mismos, ya que siempre necesitará la protección del poder civil. Los emperadores bizantinos y los reyes bárbaros se la otorgarán a cambio de inmiscuirse en sus asuntos, empezando por la elección de los altos cargos y acabando por participar e imponer su opinión en los temas puramente teológicos, tal como hizo Justiniano. Por lo tanto, vemos que había una relación completa entre Iglesia y Estado, que estaban unidos, que se ayudaban unos a otros y que lo que hacía uno ordenaba al otro y lo que ordenaba al otro ordenaba al uno. Siempre había esa lucha de poder entre Iglesia y Estado, pero para perseguir la herejía estaban bien unidos y bien preparados. Por lo tanto, vemos aquí las mentiras que este señor pone en su vídeo. Sigamos un poquito. Luego en el minuto 3 dice, la Inquisición no ejecutaba a nadie. Por favor, acabamos de ver que la religión oficial del Estado era la Iglesia Católica y que la Inquisición era una institución oficial. Por lo tanto, aunque la Inquisición no ejecutaba, sí que tenían total aval y poder del Estado porque estaban unidos. Y pregunto, ¿la herejía es un crimen de Estado? ¿Es ser enemigo público pensar diferente a lo que creía la Iglesia Católica? Si hoy día hiciéramos eso, ¿sería correcto? Ya sé que es difícil y es un anacronismo intentar pasar los datos de un siglo al actual, pero estamos hablando de que Cristo enseñó mucho antes que existiera la Inquisición a amar a los enemigos, a perdonar las ofensas, a amar a los que te persiguen. ¿Esto es lo que hacía la Inquisición? Bueno, la Inquisición no ejecutaba a nadie. Por supuesto, la Inquisición, ¿qué hacía? Investigaba, detenía, torturaba y sentenciaba. Y luego se lavaba las manos porque mandaba a los oficiales del gobierno a ejecutar a ese hereje que había sido condenado por la Iglesia. Eso es limpiarse las manos. Pero ¿quién detenía, interrogaba, torturaba y condenaba? La Inquisición, que es una institución de la Iglesia Católica. Y luego sí mandaba a ejecutar al poder civil, a los alguaciles o a los, ¿cómo se dice? Los que ejecutan a una persona. Se me ha olvidado ahora. Pero bueno, ya lo saben ustedes. Podemos poner una comparación. Podemos preguntarnos, ¿quién mató a Jesucristo? ¿Los judíos o los romanos? Piénsenlo. ¿Quién mató a Jesucristo? ¿Los judíos o los romanos? Todo el mundo dice los judíos. Pero los judíos no tenían poder para matar a nadie. ¿Y qué hicieron? Condenaron a Jesucristo y se lo llevaron a Pilato para que lo ejecutara Pilatos. Y en realidad lo ejecutaron los romanos. En realidad, la mano ejecutora fueron los romanos. Pero ¿quiénes condenaron a Cristo y lo llevaron para que fuera ejecutado? Los judíos. Por lo tanto, decir que la Inquisición no mataba a nadie es tan ridículo como decir, no, los judíos no mataron a Cristo, fueron los romanos. No, la Inquisición condenaba. Y la sentencia la ejecutaba el poder civil, que además estaban unidos porque desde Teodosio el crimen de Estado estaba unido a la herejía y la Iglesia era religión oficial del Estado, como ahora vamos a ver más adelante. Por lo tanto, es una vergüenza este argumento y es mentira completamente. Luego en el minuto casi 5 dice: de hecho, la presunción de inocencia fue inventada por la Inquisición. Mentira, mentira. La presunción de inocencia está en el derecho romano mucho antes que existiera la Inquisición. El derecho romano decía que la carga de la prueba corresponde a la parte positiva, al que acusaba.
Esa es la presunción de inocencia actual, viene de ese principio de derecho romano. Y sí, como he dicho antes, la Inquisición tenía ciertas garantías. No acusaba a una persona solo por rumores, sino que investigaban a ver si eran ciertos, aceptaban la confesión, podía recurrirse a la sentencia, pero recordemos, utilizaba la tortura y utilizaba el poder que tenía del Estado y de la propia Iglesia, que tenía poder absoluto. Luego hablan en el minuto 6 de la leyenda negra de los protestantes. Eso es cierto, es verdad, la leyenda negra es una exageración. Es verdad que los protestantes mataron mucho más, que hicieron las mismas persecuciones, tuvieron guerras y ejecutaron a brujas sin tener una institución como la Inquisición católica, y que ellos mataron mucho más, pero eso no exime de que la Iglesia católica tuviera la Inquisición y que hiciera todas estas cosas. Y ahora dice: la leyenda es infame, maligna, indigna, sucia y satánica. Me parece muy bien. ¿Y la Inquisición no tiene los mismos calificativos? ¿La Inquisición no fue infame, no fue maligna, no fue indigna, no fue sucia, no fue satánica? Yo me hago la pregunta, ¿quién es más asesino? ¿El que mata a 50 personas o el que mata a 500? Porque sí, los protestantes mataron más que los católicos, eso es verdad. Ellos que daban la leyenda negra en contra de los católicos mataron a más personas. Pero el hecho de que mates más te hace inocente a ti. ¿No mataron la Inquisición a 100.000? ¿Qué mataron? ¿A 10.000? ¿A 12.000? ¿A 20.000? ¿Eso los hace menos asesinos? ¿Es menos asesino el que mata a 20.000 en lugar de a 200.000? La pregunta clave es, ¿qué haría Jesucristo? ¿Jesucristo aprobaría esta institución? ¿Jesucristo estaría de acuerdo con estos métodos? ¿Jesucristo enseñó estos principios? ¿Jesucristo enseñó a torturar y a ejecutar a aquel que no pensaba como tú? Pues vamos a ver un poquito qué enseñó Cristo. Volvamos a las Escrituras, y aquí el anacronismo correspondería a ellos, porque nos vamos al siglo I. Y vamos a ver qué dijo Cristo. ¿Qué enseñó Cristo? En Marcos 9, del 38 al 34, dice que los discípulos vieron a una persona que echaba fuera demonios. Dice: Señor, vimos uno que echaba demonios en tu nombre y se lo prohibimos, porque no venía con nosotros, porque no nos sigue. Y Jesucristo le dijo: no se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Es decir, que Cristo, cuando le dicen: ¿por qué le habéis prohibido que haga milagros en mi nombre, aunque no me siguen y aunque no sean de mi corte, aunque sean otro tipo de cristianos, por decirlo de otra manera? No hay que prohibírselo, no hay que hacer nada contra ellos. ¿Por qué? Porque dice: el que no es contra mí, es por mí. Es decir, podemos ser diferentes tipos de cristianos, pero todos creemos en Cristo. ¿Por qué una institución, una iglesia, tiene que destruir, perseguir, torturar y asesinar al que cree diferente a ti? Si todos venimos de la misma creencia, o todos creemos en Dios, o en un Dios semejante como los judíos, los musulmanes, lo que llaman la religión del libro, de un único Dios. ¿Por qué tienes que torturar, perseguir y asesinar al que no crea como tú? Cristo dijo exactamente: el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y aún más claro, en Lucas 9, 52 a 56, cuando entraron los discípulos en una ciudad de Samaria y allí no los recibieron, Santiago y Juan le dijeron a Cristo: Señor, no nos reciben, ¿quieres que hagamos que baje fuego del cielo y los consuma como hizo el profeta Elías? ¿Y qué les responde Cristo? Sí, a la hoguera con los samaritanos. No, Cristo les responde: vosotros no sabéis de qué espíritu sois. El Hijo del Hombre no ha venido a destruir las almas de los hombres, sino a salvarlos. ¿Se dan cuenta de qué espíritu son? ¿El espíritu satánico que decía, sucio, satánico, indigno, maligno, infame? ¿O del espíritu de Cristo, de paz, de amor, de respeto, de perdón, de tolerancia? Juzguen, porque esas dos escrituras son claves. Marcos 9 y Lucas 9, las dos escrituras que claramente contradicen esto. Luego sigue por el minuto 10 de que la leyenda negra era un ataque a España, que era el poder hegemónico de los siglos XVI y XVII, que no los pudieron derrotar militarmente y tuvieron que inventar una historia para desacreditarlos. Es cierto, yo soy español, estudié historia de España
En cada país se estudia la historia universal y la historia del país. Entonces yo como español conozco muy bien esta historia y sé que todo es mentira. Y todo es mentira, no, todo es exageración. Pero no es mentira, es exageración. Ahí le damos la razón. Pero la verdad es que existió la Inquisición y que hizo barbaridades. Y eso no lo podemos negar. Dice en el minuto 10, las imágenes que tenemos de las torturas fueron publicadas en Ámsterdam por los enemigos de la Iglesia Católica. Es verdad, pero las imágenes no eran reales, la tortura no existieron. Ahora les voy a poner aquí unas imágenes para que vean ustedes, porque esto existió. Este es el potro. Una persona atada a un sitio y se estira por un lado y por otro hasta descoyuntarle todos los huesos. ¿Se imaginan a San Pedro y a San Pablo estirando ahí de esa persona para descoyuntarle los huesos? La garrucha. Colgaban una persona con los brazos atados a la espalda, lo colgaban del techo, lo suspendían en el aire y le descoyuntaban todos los huesos de la espalda. Esa era la garrucha. Y el tormento de agua, que sale mucho en las películas actualmente, tormento de agua. Hacer beber a una persona agua para asfixiarlo bebiendo agua. Asfixia por exceso de agua. Con un embudo metiéndole agua con un trapo para que no pueda respirar y se ahogue, se asfixie. Esos 3 tormentos eran los típicos de la Inquisición. Tormento de agua, garrucha y potro. El potro estiraba las articulaciones y te descoyuntaba todo. La garrucha te colgaban de espaldas y te arrancaban los brazos prácticamente. Y el tormento de agua te asfixiaban que te creías que te morías, porque no podías respirar tragando agua. Eso aparte de carbones, aparte de arrancarte uñas, aparte de 1000 cosas más. Pero estos eran los 3 típicos. Esto es real, esto existió. Que no fueron cientos de miles, vale, pero fueron miles torturados con este sistema. Y eso no se puede negar. Eso es histórico. Y aunque se haya exagerado hasta la saciedad, no deja de ser real. Y eran ejecuciones y torturas por pensar diferente. Por no ser católico, ser protestante, ser musulmán, ser judío o ser cátaro albigense, como antes, esto fue antes, como ya dije en un vídeo anterior, antes de que existiera la Inquisición, contra los cátaros albigenses, que eran católicos, pero que no creían en Roma y no aceptaban la autoridad de Roma, fueron masacrados entre 250.000 y 1,5 millón de personas en una cruzada organizada por un papa y en la cual murieron casi 500.000 de personas durante 20 años, una guerra que duró 20 años. ¿Eso es cristiano? ¿Eso lo enseñó Cristo? ¿Se imaginan a San Pablo y San Pedro matando a personas a espada en la batalla de Béziers en 1209? 20 a 30.000 personas dentro de la ciudad defendiendo a 1.000 o 1.500 cátaros que había, porque el resto eran católicos devotos, pero no querían entregar a sus vecinos, a sus hermanos, a su familia. Que cuando el rey de Francia le dice al legado papal, vamos a tomar la ciudad, ¿cómo distinguimos los que son católicos devotos de los herejes albigenses y cátaros? ¿Y qué le dice el legado papal? Matadlos a todos, que Dios ya reconocerá a los suyos. ¿Y ese es el Espíritu de Cristo? ¿Eso es lo que enseña Jesucristo? ¿El amor al prójimo? ¿La tolerancia? Pues eso es historia. Dirán, no eran 30.000, eran 25.000, no, eran 15.000. Fueron miles solamente ese día. En 1209, Béziers, búsquenlo. Batalla de Béziers, no me acuerdo del día, 1209 es la fecha. Hay solamente de 20 a 30.000 muertos en un solo día. Y el 10% eran cátaros, el resto eran católicos devotos. Pero los mataron a todos, los masacraron a todos. Me da igual si eran 30.000 o eran 15.000. Con que hubieran sido 100, ya hubiera sido un asesinato institucional por una cruzada mandada por un papa de la Iglesia Católica. Y eso es historia, eso no son leyendas negras, ni mentiras, ni falsedades. Lo que nos quieren ahora vender nuestros hermanos católicos es una leyenda blanca. No pasó nada, esto era baño y masaje. Cuando algún hereje era detenido, se le daba una palmadita, se le invitaba, ay, ven aquí, cariño,
qué malo has sido, no seas hereje, no seas herejo, arrepiéntete. No, los torturaban con esos 3 sistemas. Y vamos, a mí me hacen eso y confieso que hasta he matado al justo Abel, que no fue Caín, que fui yo el que lo mató. A mí me cuelgan de un palo de esos o me estiran y digo que maté a Kennedy. Si es que claro que conseguían confesiones. Con esos métodos, vamos, confesabas cualquier cosa. Preferías que te mataran antes que estar sufriendo. Es que la tortura, dicen, no, la tortura se hacía sin que sangrara la gente, se hacía con un médico delante, pero era tortura. Vamos, es que yo prefiero que me maten antes que torturarme. Pégame un tiro y acabo antes. Es que es horroroso. Y él luego dice, te tragas las mentiras. Aquí empieza la parte ya chulesca de este señor. Te tragas las mentiras de la leyenda negra. Pero repito, ¿no fue esto real? Que no fueron 2 millones de muertos ni 200.000, que fueron 20.000, pero no fueron 20.000 o 18.000 ejecutados y 100.000 o 200.000 torturados. No existió eso. Que no fueron 2 millones, pero fueron 200.000, ¿qué más me da? El hecho es lo que importa, no la cantidad. La cantidad es horrorosa. Pero es como los judíos que fueron ejecutados por los nazis. ¿Cuántos fueron? ¿3 millones, 6 millones, 8 millones? Me da igual. Los campos de exterminio existieron. Si mataron a 3 millones o a 6 o a 8, da igual. Los campos existieron. El sistema de ejecución de los nazis con los judíos existió y la Inquisición existió. Que no mató a 300.000, que eran 30.000. Me da igual, como si fueran 3.000, pero el hecho de que existiera, que utilizara la tortura y que utilizara estos métodos y que ejecutara a tantos miles, no exime de esas responsabilidades. Por eso dice, te tragas mentiras. ¿Qué mentiras? Fue real. Exageran, vale, pero no mienten. Las torturas y las ejecuciones existieron por pensar diferente, por no creer lo que tú creías. Lo que tú llamas herejía es pensar diferente a ti. Esa herejía es ser protestante, es ser musulmán, es ser judío, es ser cátaro, es ser jusita, cualquier otra cosa que no representara a la Iglesia Católica con el Concilio de Nicea. Porque todo esto viene desde la época del Edicto de Tesalónica del año 380, en el cual el emperador Teodosio I, español por más señas, dijo que todos los súbditos del Imperio Romano tenían que aceptar el cristianismo de Nicea, además. Por lo cual todos los arrianos o que pensaran de otra manera y todos los paganos romanos, la religión pagana romana, debía desaparecer. Y de hecho, en 100, 150 años no quedaba un pagano romano ya, eran 100% cristianos, porque impusieron a sangre y fuego, aquí más discretamente al principio con Teodosio, pero después a sangre y fuego impusieron su doctrina, y el que se rebelaba era un hereje, era un enemigo del Estado, y era perseguido, torturado y asesinado. ¿Eso es ser cristiano? ¿Ese es el cristianismo? ¿Eso es lo que enseñó Cristo? Que me da igual las cifras, que me da igual la leyenda negra o la leyenda blanca. La cuestión es que existió, que fue real, y que asesinaron, torturaron. Luego dice, a partir del minuto 13 cita autores de la leyenda negra. Me parece muy bien, empieza a decir, y eso es verdad, una exageración, repito, exageración, pero no mentira. No es que era un calentón de un grupo esporádico de personas que se calentaban por una herejía y cogían y apaleaban a uno o lo quemaban a uno. No. Era una institución de la Iglesia Católica que utilizaba un sistema de juicio, de interrogatorio, confiscación de bienes, penitencias, torturas, y acababa con la ejecución. Que dice, no, solo hubo el 1% de los investigados llegaron a la hoguera, pero me da igual. El 1% de 1 millón, pues eran 10.000 los que mataron. Pero al final, el hecho es ese. Las cifras me dan igual.
La Inquisición lo que era una pisonadora de conciencias. Es que es como la Gestapo en la época, las películas de la Segunda Guerra Mundial. La Gestapo causaba terror, la gente tenía miedo, cualquiera hacía nada, cualquiera pensaba diferente, cualquiera abría la boca. Porque la Gestapo venía, te arrestaba, te torturaba y te fusilaba. Es lo mismo que hacía la Inquisición. Cualquiera nadie podía pensar diferente a la Iglesia Católica porque era investigado, torturado y si se rebelaba y no confesaba o no se arrepentía, aunque fuera falsamente, era ejecutado. Y ahora aquí viene ya la parte más bochornosa de su vídeo, que les voy a poner un trocito. Dice: son unos malnacidos, panfleteros, mentirosos, malparidos, injuriadores, los que hablan de la leyenda negra. ¿Les parece un buen lenguaje? Pero ¿no son así los que persiguen, torturan y ejecutan a los que piensan de forma diferente? ¿No serían los mismos calificativos para nuestros hermanos católicos que practicaron la Inquisición durante tantos siglos? Vamos a ponerles un trocito del vídeo para que ustedes mismos juzguen y ustedes puedan juzgar. Bueno, ahora aquí viene la publicidad de siempre. Más exagerada de los enemigos más furiosos de la iglesia. Estos son los datos que te venden y estos son los que te los venden. Te los venden porque te gustan, porque alimentan tu odio anticatólico, porque saben que sos ignorante, saben que preferís siendo ignorante, antes de tener que admitir que capaz, quizás, en una de esas, la Iglesia Católica no era todo lo que te dijeron que era, no era lo que vos pensabas. Estos malnacidos, malparidos, mentirosos, injuriadores, deshonestos, panfleteros de cuarta, cuya opinión ni para abono sirve, te venden el relato que saben que querés consumir. Te quieren idiota, te quieren así, odiando a la iglesia, porque ese odio a la Iglesia Católica vende, es funcional para la agenda de hegemonía liberal a la que ellos sirven. Te quieren burro, te quieren idiota. ¿No te das cuenta que te quieren burro? Y vos seguís masticando la bosta que te meten en la boca, imbécil. Total, hay que odiar a la Iglesia Católica. No importa si el costo del odio a la Iglesia es la boludez desmedida. No importa si el costo es la desinformación o la idiotez del burro que se cree inteligente. No importa. Mientras odies a la Iglesia Católica, misión cumplida. ¿No te das cuenta cómo te defenestran a vos? Te roban la verdad. Menosprecian tu capacidad intelectual. ¿No te das cuenta que te están subestimando? Te saben seguidor, te saben oveja. Saben que mientras ellos estén vendiendo odio anticatólico, vos lo vas a masticar, vos lo vas a consumir, imbécil. ¿Cuándo te vas a dar cuenta que es una mentira funcional y que te están manipulando? Te están manipulando la opinión, te están manipulando el bocho, te están quemando la materia gris y lo hacen por ganancia personal, para calibrar la magnitud de la distorsión. Los números reales hay que ponerlos del otro lado. El historiador protestante. Bueno, ustedes juzgarán a este señor. Dice que odiamos a la Iglesia Católica. Ya he dicho yo al principio que no la odio ni tengo nada contra ella. Yo creo que la Iglesia Católica ha creado sus propios enemigos. Con todas estas cosas y muchas más que ha hecho, ha generado muchos enemigos. No por mi parte, pero yo creo que no es que nadie odie de gratis a la Iglesia. Los que la odian realmente la odian por eso. Mira, voy a contar una cosa personal. Mis padres sí que odiaban a la Iglesia Católica, porque ellos pasaron la Guerra Civil Española. Y aunque la Guerra Civil Española fue trágica y fueron maldades de los dos bandos, la Iglesia Católica apoyó a un bando. Y aunque recibió muchos ataques injustos por parte de los republicanos, también luego realizó muchas defensas de los fascistas que masacraron también, aún después de la guerra, muchas personas. Y mis padres realmente odiaban a la Iglesia Católica. De hecho, mi padre
siempre decía que el peor insulto que podía decir una persona era llamarle jesuita. Eso son cosas personales. Pero quiere decir que la Iglesia Católica sí que tiene enemigos porque se los ha creado. Y a lo mejor otros no, que simplemente son porque piensan diferente y odian a todo lo que no sea lo suyo. Pero no puede decir este señor que la leyenda negra ha creado gente estúpida porque odia a la Iglesia Católica y que todo lo que decimos y explicamos con datos, con pruebas, con historia, pues viene de un odio que por mi parte no existe. Y repito, no son mentiras, son exageraciones, pero no se miente. Lo que dicen los que atacan a la Iglesia Católica no es mentira, es exageración, pero la base está ahí. Y nosotros pensamos, o yo por lo menos pienso, con imparcialidad. No soy un ignorante, él le llama imbécil, idiota, al que cree estas cosas. No somos idiotas, no somos imbéciles. Que reconocemos la exageración, pero reconocemos los hechos. Existió. No en la medida que lo cuenta la leyenda negra, pero existió. Y se hicieron estas cosas. Ni somos burros, ni somos idiotas. La cosa existió. ¿Quién es el que manipula? ¿Quién le tiene lavado el cerebro? Por si no saben lo que es bosta, que dice este hermano, es argentino. Bosta es lo que deja la vaca después de comer en el prado. Entonces nos llama comebostas a los que creemos que la Inquisición hizo estas cosas. Porque mezcla la leyenda negra como si realmente la leyenda negra significara que no existieron estas cosas. La leyenda negra lo que hace es exagerar, pero los hechos son los hechos. Entonces yo creo en la leyenda blanca, véndeme la blanca o véndeme la gris. Pero yo no como bosta. Y me estás llamando come miércoles por creer estas cosas. Descerebrado me llamas. Burro, idiota, imbécil. ¿Esas son palabras de un cristiano hacia los demás? Encima, teniendo razón histórica. Repito, ¿quién es más asesino? ¿El que mata 50 o el que mata 500? No matasteis a 500, matasteis a 50. ¿Os convierte en menos asesinos a la institución inquisitorial? Esa es vuestra historia, no la podéis negar. No podéis blanquearla de tal manera que no existió. Sí, no fue tan negra, pero existió y está ahí. Y entonces luego acaba en el minuto 24, esto es en el 22, en el 24 diciendo, sí, pero los protestantes mataron a muchos más, por lo tanto reconoce que vosotros matasteis unos cuantos menos. Sí, los protestantes mataron a muchos, pero vosotros a más. Ellos más, pero tú muchos. Los protestantes más, pero vosotros muchos, con lo cual quiere decir que sois igual de asesinos católicos que protestantes, y lo digo con todas las palabras y con todo el respeto del mundo, pero es historia y es real. Matasteis, perseguisteis, hicisteis guerras, persecuciones, torturas y asesinatos al que pensaba diferente, tanto protestantes como católicos. Las guerras de religiones del siglo XVI y XVII fueron terribles, las persecuciones fueron terribles. Sí, como dicen en el vídeo, la reina Isabel II mató más, no sé, en su reinado mató más católicos que toda la Inquisición. Por supuesto, pero la Inquisición mató a miles, ¿o no? Ya no quiero hacerlo más largo, que es bastante largo. Conclusión. La leyenda negra existió. La leyenda existió. No era tan negra ni tan blanca como queréis hacerla vosotros. Sería gris, pero la leyenda existe. Los hechos están probados. Se perseguía el delito de herejía, que es pensar diferente. Es un delito contra la conciencia, no es un delito civil. No es un delito tipificado en el Código Civil. Pensar diferente no debería ser un delito, porque Cristo enseñó lo contrario. No me acusen de anacronismo, de que no, es que en el siglo XII, en el siglo XIII eran muy brutos y eso está justificado. No, porque Cristo en el siglo I enseñó lo contrario. Lo hemos visto, que enseñó lo contrario. Amar a tus enemigos, perdonar las ofensas, no prohibir a nadie hacer ningún milagro en tu nombre aunque no te siga, no hacer bajar fuego del cielo porque te rechazan. Cristo dice, ¿de qué espíritu sois? No he venido a matar a nadie, he venido a salvar a todos. ¿La Inquisición salvaba a alguien? ¿Asesinando salva a esas personas? ¿Matadlos a todos, que Dios reconocerá a los suyos? ¿Ese es el mensaje de Cristo? Y la Iglesia estaba unida al Estado. No puede decir, no,
es que el Estado era tan malo o el Estado era lo único que ejecutaba. Estaban unidos. Era religión oficial del Estado desde el año 380 hasta finales del 18 y 19, que deja de serlo en diferentes estados con la Revolución Francesa y demás. Pero la Iglesia ha dominado el gobierno y el gobierno ha dominado la Iglesia, como hemos leído antes. Usaron el poder para juzgar, para confiscar bienes, para poner multas, para torturar, poner penitencias, y al que no, acababa en la hoguera. Pero todo eso es anticristiano. ¿Jesucristo enseñó eso alguna vez? ¿Alguna vez podemos encontrar a Cristo dando esto? ¿Los apóstoles enseñaron esto? ¿Los primeros padres de la Iglesia incluso? ¿Alguno podría decir de esto? No sé, tendría que investigarlo, esto no lo he mirado. ¿Pero hay algún padre de la Iglesia que justifique la violencia al que cree diferente? ¿Podría ser así la Iglesia de Jesucristo? ¿Esta es la Iglesia de Cristo? ¿Con este historial se atreven a decir que Cristo fundó la Iglesia Católica? Es completamente inconcebible. Y bueno, como he dicho, era un vídeo muy doloroso, era un vídeo, eso, repito, no soy anticatólico, no tengo nada contra ellos, pero me rebatea estas barbaridades, estas mentiras y insultos. Y encima es que nos insulta, y insulta la inteligencia, porque las pruebas están ahí. La leyenda negra es una exageración, pero no es un invento, eran hechos reales. No mataron a 1 millón, mataron a 20.000 o a 15.000, nunca lo sabremos. Pero mataron a muchas personas, torturaron 6 veces más de los que mataron, confiscaron bienes, pusieron penitencias, torturaron, persiguieron, asustaron, amedrentaron, acongojaron, no sé cómo decirlo. Y eso es terrible y eso es anticristiano. Por lo tanto, nadie podría decir que esta es la Iglesia de Cristo. Y si algún día la fue, aquí murió completamente. Aunque murió mucho antes, por desgracia. Pero si hubiera llegado hasta estos años, aquí hubiera desaparecido completamente. No quiero alargarlo más, solo quiero decir que respeto todas las creencias, cada uno puede creer lo que quiera. Ahora, por suerte, ya no existen estas cosas, pero no podemos negar la evidencia ni la historia. Y si algunos alegan tener 2000 años de historia, tienen que aceptar los 2000 años, no quedarse con el principio y el final, no quedarse con tú eres la roca y saltarse al Vaticano II, que ya es mucho más conciliador, mucho más tolerante y mucho más respetuoso con los demás. Hay 2000 años casi de salto entre tú eres la roca y el Concilio Vaticano II. Que Dios les bendiga.